Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, grato y extenso saludo para cada uno de ustedes. En este escenario jurídica Sandra Yaya estaremos hablando de un tema que es crucial, importante, que no se puede dejar en el tinterillo, que no podemos los colombianos desconocerlo, que es bueno a tiempo saberlo. De hecho, otras noticias que tratan de tener más relevancia, como el caso de los combustibles en el aeropuerto, que Avianca dijo que estaban sin combustible para los aviones. Pues es una mentira, porque esta noticia, como siempre, los de la derecha la pusieron como cortina de humo para tapar la realidad de lo que hoy los colombianos deben conocer inmediatamente y que la Fiscalía General de la Nación, como las autoridades competentes para el caso, se pongan pilas para investigar todos los funcionarios que tuvieron que ver con ello, las regalías de la OCAT Paz. Dineros que se giraron, que fueron aproximadamente 12.1 billones en muchos proyectos que tenían que haber sido terminados antes de empezar el gobierno de cambio, que comenzaron en los gobiernos, unos en el gobierno de Santos, otros en el gobierno de Duque, pero lastimosamente el dinero como tal se sumó. Obras inconclusas, elefantes blancos, en muchos lugares, en muchos territorios de Colombia quedaron así. Hoy se ve una enorme radiografía de todas estas irregularidades, en las cuales no hubo seguimiento, investigación por parte de los entes principales, como de ese entonces la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, es decir, terrible. Ahora que en este momento la Fiscalía, a manos de Luz Adriana Camargo, y la Contraloría, con la administración de Carlos Rodríguez, y la Defensoría, con la señora Iris, serán tres entes que van a estar en completo foco mirando qué fue lo que realmente pasó con los 12 billones que se giraron a diferentes contratistas de esa época y que al día de hoy dejaron muchas obras sin terminar, pero los dineros no aparecen por ningún lado. La ejecución de las obras tampoco culminaron y eso es muy grave. Es muy grave, pero el gobierno de cambio lo debe de corregir, debe de arreglar las cosas, debe dar soluciones a ello. Y las primeras soluciones que tienen que dar es ir tras de las personas que tuvieron que ver con los giros de todos estos dineros e investigarlas, y las que se encuentren culpables, hacerles su respectivo juicio e imputación de cargos. De hecho, detrás de todo esto no sobra, me falta decirlo, que hay detrás muchos corruptos políticos que están con eso, que muchos de estos corruptos políticos se quedaron con buena parte de todo ese billete, porque siempre hemos visto que cuando el Estado gira tanto dinero, siempre existe una situación acá, que tal vez algunos que han trabajado con el Estado la conocen, como otros que no la conocen, pero generalmente los contratistas se quedan con el 50% para ejecutar las obras y el otro 50% se va a manos de políticos, a manos de funcionarios que están allá mirando a ver a quién le conceden la licitación pública o a quién le conceden la licitación privada para que el dinero que va en curso
una buena parte de ese dinero se quede en manos de los políticos corruptos o funcionarios corruptos o empresarios corruptos. Y así es todo como funciona en Colombia. Entonces, en este pequeño informe que nos muestra la web de Departamento Nacional de Planeación y que hoy está en manos o en la administración de Alexander López Maya, él nos está contando el siguiente informe de lo que encontraron investigando minuciosamente paso a paso. Primer detalle, dice así el titular, agosto 26 del 2024. DNP urge a organismos de control investigar irregularidades para proteger 12.1 billones de regalías. El director del DNP, Alexander López Maya, planteó que con estos 12 billones del Sistema General de Regalías que están en riesgo, se podría solucionar definitivamente e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira o realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá. Siempre azotan es a los más pobres, siempre, y a esos son a los que más tumban. Los 12.1 billones se encuentran en riesgo de pérdida de recursos porque los proyectos están con todos los contratos suspendidos y o cuentan con su programación vencida. Entre el 2017 y 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por valor de 68.54 billones, de los cuales el 55% de estos recursos, o sea 38 billones, fueron aprobados entre el 2021 y el 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia. De estos 19.333 proyectos, 393 proyectos, encontramos que 12.106 proyectos por valor de 29 billones han sido terminados, mientras que 656 proyectos por 2.3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de 37 billones se encuentran en ejecución. El informe revela que proyectos que se habían presentado como terminados no superaron el 85% de ejecución y sí fueron desembolsados recursos por 1 billón y se suman a los 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega satisfacción de la obra. Esto implica que los funcionarios del DNP les ha tocado viajar hasta esos lugares recónditos para investigar minuciosamente qué pasó con las obras, por qué las obras no continuaron, por qué solamente una parte de ellas se ejecutó y la otra no, porque hoy hay muchos elefantes blancos que ni para acá ni para allá. Se expidió la circular conjunta 0052-4 del 2024 junto a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que endurecen los controles para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Y en los próximos días se firma un convenio con la Fiscalía General de la Nación para capacitar a los equipos de investigación judicial en materia del Sistema General de Regalías. O sea, con esto lo que se quiere establecer es que debe haber una minuciosa investigación, una total auditoría en la Contraloría y por otro lado también una respectiva investigación por parte de la Procuraduría. Esperemos que la señora Margarita Cabello no nos vaya a hacer el gol y como siempre nos saque con excusas de que no se puede, que esto mientras tanto se está gastando la plática en otra cosa, como por ejemplo adecuar las infraestructuras de la Procuraduría dotándola con una cosa y otra cosa, pero las cosas que son más importantes a esa no le presta ni un céntimo de atención. Y por el lado de la Fiscalía pues estamos tranquilos porque sabemos que la Fiscalía sí va a ejercer
y sí va a hacer los controles que se necesitan para controlar todos estos grados de corrupción y que los funcionarios que de esa época estuvieron haciendo estas cosas se den cuenta que sus goles no le funcionaron y que van a haber entes muy al tanto investigando todo eso. Así nos pongan las cortinas de humo que nos pongan, así nos pongan mentiras en las noticias, así digan una cosa y digan otra, pero esto no se va a dejar escapar. Esto necesita y requiere que esa plata se recupere o que las obras se terminen. Es lo que se necesita aquí. Necesitamos que el pueblo de Buenaventura, que el pueblo de Urabá, que el pueblo de Quibdó, todos ellos como La Guajira, tengan el mismo derecho que tienen el resto de los colombianos, contar con un acueducto y un alcantarillado como debe ser, contar con agua potable, porque eso es vital. No pueden los políticos corruptos estar cada nada tumbando estas cosas y a estarse ganando la platica, se la roban, la ponen en los brokers, en forex, en trading, le sacan el jugo a la plata y mientras tanto un resto no de colombianos padeciendo las miserias, la miseria, la pobreza y aplastada completamente la dignidad de cada uno de ellos. Por eso es tan importante la investigación, es supremamente importante. Entonces, a razón de eso está el Departamento Nacional de Planeación en completa función. Dice así: Bogotá, 26 de agosto del 2024, el director del Departamento Nacional de Planeación DNP, Alexander López Maya, dio a conocer el diagnóstico sobre el Sistema General de Regalías y en el que estarían en riesgo de perderse en 12.1 billones que están comprometidos en 2.094 proyectos de IVA que se encuentran con contratos suspendidos o se ha vencido su programación. A mi llegada al DNP, lo afirma Alexander López Maya, debo manifestar que encontré un sistema general de regalías marchito, vuelto nada, en donde las irregularidades que hemos detectado con mi equipo a cargo del subdirector general de regalías eran pasadas por alto, sin importar que miles de colombianos y de colombianas en sus territorios observan cómo el dinero de sus regalías quedaba en obras inconclusas, disfuncionales, suspendidas y con plazos vencidos, indicó el director del DNP. El informe que ha preparado el DNP muestra con evidencia que este marchito trajo consigo el fortalecimiento de entidades ejecutoras como los fondos mixtos y debilitó la autonomía de varios entes territoriales que se resignaron a no ejecutar directamente sus recursos de regalías por desconocer cómo estructurar y llevar a cabo diferentes proyectos de inversión. Llamado a los organismos de control. El DNP hace un llamado de urgencia para solicitar a la Fiscalía, Procuraduría y a la Contraloría investigar con celeridad los 2.094 proyectos en ejecución en el Sistema General de Regalías que se encuentran en riesgo de pérdida de recursos por proyectos que cuentan con todos los contratos suspendidos y o con la programación de proyectos vencida según el sistema de seguimiento GESPROI. Entre comillas, solo para que se hagan una idea, con estos 12.1 billones en riesgo, lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira, podríamos realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá, señaló el director Alexander López. O sea, sería una cosa impresionante lo que se podría hacer acá en el gobierno de cambio. Por eso es que odian tanto al presidente de la República, Gustavo Petro, y siempre tildan y gritan fuera Petro, porque como les está dañando las finanzas en materia de sus finanzas ilegales, entonces ciertos políticos de la ultraderecha están únicamente enfocados, dedicados exclusivamente a extrapolar en manera negativa todos los avances que tenga el gobierno de cambio para que la gente no los pueda ver. Pero como lastimosamente el presidente Gustavo Petro no es favorecido en los medios tradicionales de comunicación para que hablen de la ejecución, de lo bueno que está haciendo el gobierno de cambio,
lo único que saben levantar todo el tiempo en las redes sociales, como uno lo puede a veces ver y apreciar, es difamación, injuria, calumnia, desprestigio. Lamentablemente, hoy por hoy, de los 50 millones de colombianos, tal vez unos 17 millones, estamos apoyando a nuestro presidente Gustavo Petro y aplaudiendo su gestión. Mientras tanto, el resto de la población, que son también pobres, pero recordemos que estos pobres están manipulados por ricos. Y los ricos en Colombia no es que sean muchos. En Colombia, si muchos ricos multimillonarios son solamente 5 familias. Y eso. El resto son personas que tienen empresas no muy grandes, pero lamentablemente manipulan mucho a su gente. Y son muchos pobres que no pueden observar, no pueden ver que realmente este gobierno está haciendo harto por ellos. Mucho. Mire, lo más importante de todo esto es que el gobierno trabaja intensamente capturando todos estos maleantes que entorpecen la economía de un país. Narcotraficantes invisibles, empresarios que hacen cosas mal, jugadas mal, políticos corruptos que llegan al Congreso a reclamar, a ganarse casi 48 millones de pesos sin hacer absolutamente nada por el pueblo. Y los que sí realmente están haciendo bastante, en especial, son el Pacto Histórico, y junto a ellos unos cuantos del Partido Verde, y junto a ellos unos cuantos del Partido Liberal, y junto a ellos unos cuantos del Partido Conservador, unos cuantos del Partido de la U. El resto ni se rascan, no están haciendo lo que deben hacer. Entonces así podemos ver nosotros la radiografía de un país y esperamos que al terminar el 2024 sea mucha gente más despierta, mucha gente más consciente y más sabedora de la historia de su país, que es lo más importante. A nosotros nos interesa la historia de nuestro país Colombia, que ha sido azotada bárbaramente. ¿Qué nos puede estar interesando la historia de otros países? Ya sabemos lo que a otros países les ha sucedido en su historia, pero también hemos visto cómo han crecido, ¿no es cierto? Pero nosotros como Colombia tenemos que empezar a ser un país que empiece a levantar sus propias políticas, que empiece a levantar sus propias estrategias, que empiece a reconocer sus propias fortalezas, que empiece a derribar sus propias debilidades y amenazas que afronta. Empecemos por ahí y que veamos con una luz de destello nuestras oportunidades. Una de esas oportunidades es que nosotros como Colombia tenemos completamente a favor una cantidad de recursos naturales de los cuales echar mano para poder crecer. Contamos con los campos para poder sembrar. Estamos dándole vía a los campesinos para que puedan sembrar y puedan cosechar. Estamos mirando la posibilidad de que muchas frutas, muchos alimentos a otros países que lo necesitan se puedan exportar. Somos un pueblo que en materia de minerales también tenemos riquezas muy supremamente grandes, muy grandes. Tenemos grandes montañas, sitios turísticos hermosos. Todas estas cosas tenemos biodiversidad, tenemos una gran fauna, una gran flora. Un país como Colombia, unido completamente, es un país de ser una potencia mundial. Aparte de que tenemos las mejores selvas del mundo y las debemos de proteger porque son nuestro pulmón, es nuestro abastecimiento de oxígeno. Tenemos unas cantidades de fuentes de agua. Y aun cuando he escuchado por ahí el run de lo que dicen de Galán, de que le está proporcionando agua a Coca-Cola para que no se muera mientras el agua se escasea, yo les pregunto a los colombianos, ¿qué podríamos decirle al señor Galán para que deje de ser así? En fin, hay varias cosas que también son de plano muy irregulares, pero hablaremos de eso en otro video. Panorama de los proyectos y los recursos de las regalías.
El director López Maya enfatizó que entre el 2017 y el 2024 han sido aprobados 19.393 proyectos por un valor de 68.54 billones, de los cuales el 55% de estos recursos, o sea, 38 billones, fueron aprobados entre el 2021 y 2023, representando así los años de mayor concentración de recursos de la historia. De estos 19.393 proyectos, el informe del DNP revela que 12.106 proyectos por valor de 29 billones han sido terminados, en tanto que 656 proyectos por 2.3 billones se encuentran aún sin contratar, o sea, aún no le dan vía, y 6.631 proyectos por valor de 37 billones se encuentran en ejecución. Al revisar los 2.094 proyectos en riesgo que suman los 12.1 billones, el informe del DNP plantea que las siguientes irregularidades. 1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de 9.2 billones. 301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de 1.2 billones, 296 proyectos con todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por valor de 1.5 billones. Los elefantes blancos de regalías. Adicionalmente, al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de 1 billón fueron declarados presuntamente como terminados, pero el avance físico de la obra no supera ni el 85%. O sea, ahí hubo robo, ahí hubo detrimento. Asimismo, 58 proyectos por valor de 228.000 millones fueron declarados presuntamente como terminados, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. Y se suman los 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones que no registran en el sistema el acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra. O sea, ahí es donde uno puede ver corrupción terrible, ¿no? O sea, como quien dice, hagan las cosas calladitos que nadie se va a dar cuenta, pero tremendo. Ahí estamos. Otro punto abordado por el informe que se pondrá en conocimiento de los organismos de control es la concentración de los recursos de regalías. De la totalidad de los 68.54 billones del SGR, en los últimos 8 años los recursos se han distribuido de la siguiente manera. 25.5 billones han sido ejecutados por los municipios. 20.8 billones han sido ejecutados por los departamentos. 22.1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos, municipales y empresas de servicios públicos. Entre comillas, al revisar la concentración de recursos en los entes territoriales encontramos que solo 20 municipios concentran 11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de 1.1 billones cada uno, y sin embargo sus índices de pobreza multidimensional se encuentran en 30.5% y 49.8% respectivamente, lo que demuestra que los recursos que reciben por cuenta del Sistema General de Regalías no han sido dirigidos al cierre de brechas y a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de su población, puntualizó el director Alexander López. Siguiendo el análisis sobre la concentración de los recursos del Sistema General de Regalías, de los 68.54 billones administrados entre el 2017 y el 2024, el 32% de los recursos que debían ser ejecutados por los municipios y los departamentos los realizan otros ejecutores como los fondos mixtos, esquemas asociativos, las fundaciones, las agencias y las empresas de servicios públicos. Entre comillas, son 22.11 billones que deben estar en cabeza de los entes territoriales y que se encuentran en manos de otros ejecutores. En 4.728 proyectos que hemos empezado a visitar desde mi llegada y de los cuales hasta ahora
hemos encontrado que 156 proyectos por 773.000 millones que se encuentran con todos los contratos suspendidos por presuntas irregularidades en la ejecución de las obras, agregó el director de la DNP. Los megacontratistas del SGR, bueno, conozcámoslos, ¿quiénes son? El informe del DNP muestra que solo 11 ejecutores concentran 6.6 billones. La Agencia de Infraestructura del Meta con 55 proyectos por 1.2 billones, 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. La Fundación Universidad del Valle, con 101 proyectos por 770.000 millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, con 85 proyectos por 698.000 millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Ahí vamos en 3. El Fondo Mixto Sierra Nevada, esto es en Santa Marta, con 164 proyectos por 698.000 millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Colombia, con 153 proyectos por 368.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Arenca, con 116 proyectos por 610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Azomudacar, con 115 proyectos por 421 millones y un reporte a órganos de control por presuntas irregularidades. Supro, con 70 proyectos por 369.000 millones, un reporte a órganos de control por presuntas irregularidades. La empresa de servicios públicos de Casanare, con 30 proyectos por 589.000 millones y 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. La empresa de servicios públicos del Meta, con 72 proyectos por 485.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Dispac, con 9 proyectos por 421.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Obviamente, de todas estas, porque van de mayor a menor, ¿no? La más grande aquí, bueno, en materia de billete, es la Agencia de Infraestructura del Meta, 55 proyectos con 1.2 billones, 174 reportes de órganos de control por presuntas irregularidades. Es decir, por allá es por donde toca empezar, investigar qué pasó allá, porque de pronto allá puede estar concentrada la mayor cantidad de corrupción. Pero es impresionante ver esto. Ahora, ¿cuál es el plan de mejora para proteger los recursos? Con el análisis de diagnóstico, el director del DNP, Alexander López Maya, indicó las 4 acciones que se van a tomar para proteger los recursos del Sistema General de Regalías. Entre comillas, hemos expedido la circular conjunta 0052-4 del 2024, junto a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para endurecer los controles y para proteger los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. En segundo lugar, en los próximos días suscribiremos un convenio con la Fiscalía General de la Nación para capacitar a los equipos de la Fiscalía en materia del Sistema General de Regalías y compartir información en tiempo real, con el objetivo de atender con prontitud cualquier irregularidad en la ejecución de cualquiera de los proyectos financiados con fuente SGR, dijo López Maya. Me parece muy bien que todo eso se esté haciendo. La tercera medida es que todos los ajustes solicitados a proyectos serán verificados en territorio para revisar que cumplan con todos los requerimientos técnicos y administrativos y se firmará un convenio con las juntas de acción comunal para contar con el control social que permita que la ciudadanía vigile los proyectos ejecutados en región con fuente SGR. Yo pienso que igualmente debería existir un enorme monitoreo y de hecho pues para eso se necesita también muchos empleados para que hagan ese monitoreo en las redes sociales y estén permanentemente unos y otros estén revisando todo lo que está pasando con la ejecución de todos los proyectos, porque son 12.000 y pico de proyectos y yo me pregunto, ¿los funcionarios que tienen allá son suficientes para mirar el control de todos esos proyectos y toda la magnitud de dinero que se maneja allí?
Es como el Departamento de Prosperidad Social, igual. O sea, entes donde hay muchas cosas para hacer, es donde debe haber muchos empleados para mirar, monitorear, revisar, investigar, informar, estar en control permanente para que precisamente los dineros no se los roben, para que todo eso los corruptos no se nos roben. Entre más control exista, menos posibilidades habrán de que roben. Eso es muy importante. Y todo eso también conectado con la Policía Nacional y con otros entes importantes. Pero siempre es bueno que exista mucho control sobre todo esto. Bueno, amigos y amigas, eso es todo en este informe de la DNP. Entonces, vamos a buscar que las noticias mentirosas no dejen que la gente deje de conocer este informe tan importante, porque son 12.1 billones que no se pueden perder. Es decir, 12.1 billones en corrupción de anteriores gobiernos, vale estar investigándoles. Entonces se ponen en la lupa. Se ponen en la lupa todos esos funcionarios que hacen parte de todo ese proceso para conocer y revisar qué está pasando. Entonces, ¿dónde está la mayor parte de la lupa a poner? En el SGR. Entonces, pienso yo que aquí la lupa se pone en el SGR para observar cómo esos 12.1 billones se recuperan y no se dejan perder. Amigos, amigas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.